que no se note el cabreo, que no se note el cabreo que tengo. Que tengo este jersey de gatitos con pomponcitos. Me he puesto aquí el micro y se ha caído. Sin vergüenza, no te caigas, no te caigas. Voy a repetir casi todo el vídeo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Sí, estamos aquí otro jueves mágico más. Sí, sorprendentemente, aquí estamos. Recordar que el mes de diciembre tuvimos Vlogmas Magic, que no tiene nada que ver con los blogs, que ahí me parece que 2 blogs, pero tienen que ver mucho con la brujería. Pero bueno, diciembre ha estado cargadito de información, por lo tanto te aconsejo que te pases por el mes de diciembre y veas la lista de Vlogmas Magic del año pasado, 2025. Para que hemos hablado de tarot, hemos hablado mucho de tarot, la verdad tengo que decir, y temas de año nuevo y tal y cual. Por lo tanto, si te gustaría saber mucho más, pásate por la lista de reproducción de diciembre del año pasado. También, si te gustaría saber el tema de este vídeo, pues evidentemente, ¿por qué son las cosas de la brujería? ¿Por qué se da? ¿Cuáles son las motivaciones principales de la brujería? ¿Cuáles son los 3 rituales más hardcore de la brujería que he podido llegar a ver? Y todos esos temas, ¿qué es lo más común que se haga? Pues toda esta información después de que tú, tú el que me estás viendo, te suscribas al canal, des like al vídeo y también hypees este vídeo, por supuesto, por supuestísimo, y me sigas en todas mis redes sociales. Si quieres una tiradita de tarot o fisgonear más sobre tarot, brujería y muchísimo más, aquí en mis redes sociales lo puedes ver, muy interesante y para todos los públicos. Es que tengo que mirar abajo, es que es como se caiga el micrófono otra vez y todas esas cositas. Yo te aconsejo que te pases por ahí. ¿Y que quieres una tiradica personal? Pues te pasas por www.maikalife.com, que también lo tienes ahí, para una consultuca de tarot o para una consultuca espiritual, lo que tú necesites. Aquí está vuestra servidora. ¡Al turrón, melocotón! Pues vamos al tema que nos apaña hoy. El tema de la brujería. Muchas veces una de las preguntas más frecuentes, Maika, ¿la envidia es brujería? No, no es brujería la envidia. ¿Nos afecta espiritualmente? Sí, nos afecta espiritualmente. Pero tú no puedes dejar de ser como eres, no puedes dejar de ir, venir, hacer y deshacer, porque a una persona le siente mal que tú tengas existencia en este planeta. No, bajo ningún concepto. La envidia, que es algo súper frecuente, y os voy a decir una cosa, y esto lo quiero dejar bien claro. La envidia de un compañero de trabajo la podemos llegar a controlar y podemos hacernos limpias y podemos hacer un montón de cosas. La envidia de la vecina de al lado, si no tienes posibilidad de irte, la vas a tener ahí. O que ella se vaya, va a estar ahí. Pero eso sí os voy a decir una cosa. La envidia de una pareja, malo. Hay que solucionarlo ya y... ya me entendéis. Y segundo, la envidia de un familiar. Y quiero que esto quede claro, porque muchas veces me lo comentáis. Es que es mi hermana, el árbol familiar se poda. Se poda, chicos. Se poda. Da igual tus creencias, da igual. Si, como decía mi difunto abuelo, si tú todos los días te metes a un estorcolero, tarde o temprano te vas a manchar, más o en menor cantidad, pero vas a salir manchado. Y la cacota no la queremos en nuestra energía y en nuestra evolución y en nuestras cosas. Por lo tanto, repetir 3 veces conmigo: el árbol familiar se poda.
El árbol familiar se poda. El árbol familiar se poda. Muy bien. Después de esto, os voy a decir que una de las motivaciones muchas veces para hacer rituales a otra persona justamente es la envidia. Muchísimas ocasiones. Porque la envidia, también os digo una cosa, hay gente que se piensa que todo el rato le están haciendo brujería. Que también vamos a hablar de este tema. Pero la envidia es una de las causas principales que hace que fomenta que una persona haga brujería. Eso es diferente a que la envidia sea brujería. También está el tema de los amores no correspondidos. Yo quiero a esta persona y la quiero conmigo, y la quiero conmigo, y la quiero conmigo, y la voy a conjurar, y la voy a endulzar, y la voy a amarrar, y la voy a hacer. Eso cada vez se da menos. Hay una tendencia menor en eso. Increíblemente, hay una tendencia menor. Desde hace como unos entre 3 y 5 años, esa tendencia ha ido poco a poco y yendo poco a poco hacia atrás, y la gente va tomando conciencia sobre eso, sinceramente. Entonces, lo que antes era más frecuente, que era todo tema de amoríos, ahora cada vez es menos. Dentro de los amoríos puede estar el encontrar a una persona, el endulzar, endulzamientos muchísimos, muchísimos, pero no estamos hablando vamos a hablar de brujería totalmente negruzca, negruzca, no la rojita, que es un endulzamiento, ¿vale? Que bueno, que también eso tiene... Yo los endulzamientos no los veo como brujería negra, ni muchísimo menos. Si tendríamos que ponerle un color, que para mí la brujería no tiene colores, pero un endulzamiento a veces es necesario. Por ejemplo, llevamos una temporada muy mala mi pareja y yo, y necesitamos ponernos y sentarnos y hablar para ver qué vamos a hacer. Pues igual necesitamos darle un punch. Y entonces hay muchas maneras de hacer un endulzamiento, y la bruja de cabecera te puede ayudar, porque hay a veces que necesitamos llegar a un entendimiento con la pareja, porque hay situaciones bastante fuertes. O, y eso yo lo veo normal. Necesito de alguna manera llegar a un entendimiento, pero necesito un endulzamiento porque estamos los dos que saltamos. Y se puede hacer una limpia, un endulzamiento, porque cuando hay amor, el endulzamiento es lo mejor. Sinceramente, cuando hay amor, un pequeño endulzamiento. No preparas una comida rica o una velada romántica, unas ostras, un no sé qué. Eso es hacer un pequeño endulzamiento. Poner música, poner velas, hacer algo romántico. Eso es endulzamiento, querides y queridas. Eso es endulzamiento también. Entonces, pues es bastante normal. Vamos a hablar del tema oscurico. No tanto el rojico, el oscurico, el negruzki. Normalmente lo más habitual, y esto me da una tristeza bastante fuerte, viene por parte de la propia familia. Meto tanto a familia de sangre como a familia política en este caso. Y suele venir muchísimo por la envidia, que si tú tienes, que si tú dejas de tener, o el segundo caso de las familias, herencias. Cuando hay temas de herencias, hay padres mayores, eso es una campal. Eso es pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. A ver quién se queda más. Y muchas veces hay gente que se deja un pastizal para obtener ellos la herencia y tal y cual. No veáis lo que hay sobre este tema. Y sobre el tema de familia, eso por tu familia, vamos a decirlo así, o por la familia de uno de los cónyuges, el quedarme con la parte que me corresponde porque creo que me lo merezco más que tú y punto. Tengas o no tengas motizones, más o menos. Y después está el tema suegras y cuñadas.
Esto lo tengo que decir muchísimo. Las suegras tienen una cosa con los hijos, que es un poco raro, que tú no quieras otra mujer para tu hijo, que no seas tú, eso tiene tendencias moralmente bastante cuestionables, tengo que decir. O una nuera o una cuñada hacia uno. O sea, eso es también tremendo. Tremendo, tremendo. Eso suele ser, o sea, todo esto familiar y tal y cual es lo más frecuente, tengo que decir. Otra de las cosas que se hace muchísimo dentro de la brujería es en las amistades, tristemente. Tristemente es dentro de las amistades. Hay gente que tiene tan poco autoestima que para que tú no brilles, para que tú nos dedicamos a lo mismo y para que tú no brilles, te voy a pisotear, voy a desviarte, voy a hacer todo lo posible para que no me superes. Que estés por debajo mío, bien. Que estés a mi misma altura, depende de quién estemos hablando. Pero que estés por encima mío, no. Y esto se da muchísimo en amistades y tristemente muy cercanas, tengo que decir. Y más cuando se dedican más o menos al mismo gremio. Eso ya es la catombe. Y suele ser todo por el estatus, tanto económico y de todas las maneras. O sea, es muy fuerte esto, pero es que es así. Y después estaría la tercera parte, que va a depender mucho de nuestro trabajo. Por ejemplo, todas las personas que nos dedicamos a tratar con otras personas, por ejemplo, personas que se dedican a la medicina, o al gremio de la medicina, al gremio de la hostelería, al gremio estar en tienda. Estas personas tienen unas cargas energéticas muy fuertes. Suelen tener la energía muy bajita energéticamente cuando pasan ya bastantes horas trabajando. Y es un caldo de cultivo porque todos están cansados, todos están mal. Y es un caldo de cultivo para que encima también los compañeros haya problemas contigo. Porque si ya el trabajo, dedicarse a la gente, es duro por sí, imaginaros una situación de que haya compañeros por medio. Eso es la catombe. La catombe, la catombe. Y lo tengo que decir, es triste, pero es que es así, chicos. Y también otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que todo esto se suele dar muy, muy común. Cuando nos dedicamos dentro de nuestro propio gremio a todo esto, es como bomberos, trato al público, todo esto hace un caldo de cultivo muy fuerte. Que yo lo que os quiero decir, que esto es muy habitual. Un caso muy particular, llegó un punto que había una clienta mía, si todos los meses me dice, Maika, es que si no me haces la limpia, no termino de arrancar en el trabajo. La primera, la segunda semana me va muy bien, pero ya a partir de la tercera es que lo noto muchísimo. Y era una chica que se dedicaba a vender. O sea, estaba en una tienda con muchísima gente, con muchísimos compañeros, porque era una zona muy grande, no puedo decir marcas ni nada. Pero además era la típica tienda que se llevaban comisiones y tal y cual. Y había unas envidias, había unos piques. Y todo esto en parte era por el tema de que al tratar con tantísima gente y tal y cual, que yo la dije, a ver, vamos a ver, para elevar un poquito de qué nos sirve de limpiarte a ti si vas, que es lo que yo os decía anteriormente, si vas a este sitio y en 2 semanas te vas cargando por muchos métodos de protección que utilices. Al final todo tiene su punto, todo tiene su tal. Y le empecé a dar pequeños consejos para el área, por ejemplo, para las compañeras más directas. Ella misma se encargó de regalarle una pulsera de 7 nudos
a cada una de sus compañeras, las que tenían el área más cercana, y empezaron pues a ponerse en sus stands, en cada uno de sus stands cositas y tal y cual. Y yo como que la digo, vete metiéndolas un poquito en esto y vete no sé qué y tal. Y funcionó tan bien que cambió la energía de con las personas que más coincidía, que dice, Maika, es que es totalmente diferente. Nos cargamos energéticamente, pero por tal, pero entre nosotras ha cambiado tanto las cosas. Ha cambiado tanto las cosas. Porque por mucho que tú te limpies, si el que vas a trabajar con él 8 horas está en mierda, poco tenemos que hacer. Ay, tú te puedes limpiar, pero llega un momento que hasta las cosas que una persona que no entiende mucho del tema, por pequeñas cosas que haga, por mucho que tú la digas que haga, al final algo va quedando, algo de pozo y tal y cual va quedando. Y si estás en un área muy sucia, pues va quedando. Y todo esto es así, chicos, y es normal, ¿eh? Es totalmente normal, pero es así. Otra de las cuestiones que también yo tuve es el tema, y poniéndoos otro ejemplo de los que os he dicho, el tema suele ser muy fuerte cuando estamos hablando de familia. O sea, hacen cada, cada cosa, cada trabajo a cual peor. Y os voy a decir una cosa, las personas que tienen que ver con la familia se pueden tirar años, años, pero años os hablo de 10 y 20 años machacándote y gastándome una pila pasta en hacerte daño. O sea, sorprendente. Y todo es porque no me da la gana de X o H. Porque las amistades tarde o temprano, tú te alejas, ella se aleja, y aquí paz y aquí gloria, pero en el momento son fuertes, pero después ya tal. Pero la familia, o sea, la familia tanto política como de uno propio, te entrecruza y se puede tirar. Yo he visto gente trabajada de hace 20 y 30 años y maldiciones familiares y la repanocha. O sea, hay a unos niveles muy hardcore y unas cosas que dices, madre mía, madre mía. Y uno de los casos que más la atención me llamaba es que había una casa familiar grandísima, preciosísima, y se estaba derrumbando la casa porque no, había un par de hermanos que no querían vender, que se habían unido y no querían vender. Y los otros hermanos diciendo, vale, si no queréis vender, nos las compráis al valor X, H o Y y ya está. Pero ni querían venderla y se gastaron un montón de dinero, sobre todo una de las hermanas contra una hermana y otro hermano, pero una cantidad de dinero en brujerías, historias y paranoias que impresionante. Los propios padres que ya no estaban en este plano, intentando de alguna manera manifestarse e intentando tal, pero no podían, porque una de las hermanas en concreto contra dos, pero machaca y machaca y machaca y machaca y llevando 20 años haciendo daño, chicos. 20 años. ¿Cómo puedes estar obsesionada y tener tan mala baba como para hacer eso? Y así era. La casa se terminó derrumbando y del valor X del pasado, que la podían haber vendido a un precio es muchísimo mejor, a un precio ridículo. Ridículo que lo tuvieron que vender. Y la otra persona se llegó a endeudar tanto y mis clientes, pues poco a poco los pude ir sacando del pozo y poco a poco tal, porque llevaban tantos años trabajados que era horroroso,
horroroso, os lo tengo que decir. Y así es. Y así es. Y las maldiciones familiares y tal y cual. Y claro, una maldición familiar que pasa de una generación a 3 generaciones atrás va alimentada por la raíz o por la matriz familiar. Y claro, eso se va haciendo una bola. ¿Qué bolas me he encontrado yo en maldiciones familiares y tal y cual? Y Pascual y tal. O sea, eso es. Y de hacerse las mayores brujerías, perrerías y situaciones. Que yo digo, tela marinera. Tela marinera. Pero así es, chicos. Y así es. Entonces, yo os digo, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Pero sí hay que saberse proteger y limpiarse. Hay pequeñas cosas, pequeños remedios que enseñamos todas las brujas de aquí de interneses, de los interneses, pequeños remedios que podemos llegar a hacer para que esto se vaya de alguna manera depurando o de alguna manera podamos llegar a limpiar todo lo que hay alrededor. Claro que sí, claro que sí, pero sí que os tengo que decir, y una cosa muy importante, es que quitas el 50% de lo que te están haciendo con tu actitud. Y quitas el 50% el no dejar entrar a esas personas en tu vida. Y les quitas poder, mucho poder. ¿Con eso es suficiente? No, siento decir que no. Hay personas que te cogen ojeriza, se obsesionan y todo esto, ¿por qué viene la envidia? Me diréis, Maika, ¿por qué viene la envidia? Pues por una falta de autoestima tremendibunda. Tremendibunda. Cuando una persona tiene muchísima falta de autoestima, empiezan los problemas, chicos. Y empiezan unos problemas horrorosos. Horrorosos, porque en cuanto tienes carencias emocionales, carencias, hasta personas que saben que tienen carencias mentales, envidian a otra persona que es rápida mentalmente. Todo esto, si no es trabajado, al final hace un hoyo, una energía, una mala baba, que la va esparciendo por ahí. Y hay gente mala de naturaleza, porque a veces hay gente que dice, no, es que la maldad, el malo se hace, no nace. Existen las dos cosas, las dos corrientes. ¿Vosotros qué queréis? ¿Cuál es la peor brujería que os han hecho o que habéis visto? Dejármelo en comentarios. Dejármelo en comentarios. Y segunda cuestión, y muy importante, ¿vosotros habéis llegado a hacer brujería para que alguien le en toda la cara? Porque si tú te defiendes y mandas lo que te han hecho, allá tú, es tu energía, toma, para ti. Toma, para ti. Para ti. ¿Qué pensáis de esto? Porque hay que recordar una cosa, chicos, la energía no se destruye, no se deshace la energía, no se convierte en luz, no se manda al universo. La energía, si no va de un lado, va del otro. Pero la energía es como un cable eléctrico, va y viene, va y viene. ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjamelo ahí también en comentarios. Madre mía, pues que yo no tengo mucho más que decir. Que muchísimo cuidado con todo esto. No dejéis nunca de ser como sois. Porque si tú no haces mal a nadie, que te tengan envidia es cada uno, es su problema. Y lo que tienes que hacer es ir a psicólogo. Si tú empiezas a notar que criticas más de la cuenta, si empiezas a notarte que tú eres de alguna manera, o que yo tengo que estar enfadado con el mundo porque el mundo me ha tratado, yo os digo que lo primero que hagáis es ir a terapia, sinceramente. Y empecéis a vivir vuestra propia vida, porque os va a ir muy bien. En serio. Pues nada, ¿qué pensáis de todo este tema? Espero no haberme alargado mucho, pero no prometo nada.
Te dejo un vídeo por aquí por si acaso no lo has visto, échale un vistacillo. Por aquí te dejo otro vídeo por si acaso tampoco lo has visto, que le eches un vistacillo. Y por aquí te dejo una burbujita para que te suscribas a nuestro canal. Y ¿sabes qué te digo? Que nos vemos en el siguiente vídeo. See you tomorrow.